¿Qué Hola tal? Roger, ¿Cómo estás? bien y tú? Bien, bien, aquí preparado. Muy bien, qué felicidad tenerte con nosotros. Y igualmente. Bacán. Oye, bacán decimos acá en Chile, no sé si has escuchado el concepto. Sí, 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 sí que lo había escuchado. Bueno, he escuchado varios conceptos similares, aunque en España tenemos otras expresiones. Como guay, ¿o no? Exacto. Buenísimo. Oye, Roger, bueno, a quienes nos están escuchando, estamos muy contentos y muy felices de tener a Roger. Quería presentarlo yo, pero la verdad es que el currículum es tan extenso, así que te voy a dar esa opción a ti. Eh, y tenemos una conversa súper entretenida que tiene que ver con la economía de la felicidad y por qué es tan relevante hoy día en los escenarios que nos encontramos hoy día en distintas partes del mundo. Así que, Roger, quizás darte una calurosa bienvenida. Estamos muy contentos que estés con nosotros. Y quizás mucha gente me preguntó si iba a quedar guardado este en vivo, así que lo vamos a dejar guardado en la cuenta de VILAP para quienes quieren verlo después. Así que, Roger, te dejo para que te presentes y empezamos la conversación. Pues muchísimas gracias por invitarme antes pues, de todo y nada, bueno, yo soy un economista de formación y desde que ya tuve claro que quería hacer una carrera académica siempre estuve interesado en la relación entre lo que es el bienestar y las desigualdades, ¿no? Es decir, cómo desde las políticas públicas podíamos hacer mejorar la vida de las personas, no solo centrándonos en incrementar el PIB o otras medidas más económicas, sino más centrándonos en lo que hace realmente feliz a la gente. Y por esto, pues bueno, hice un máster en el Reino Unido, donde también estuve trabajando en la Universidad de Warwick, en la Universidad de Oxford. También hice instancias de investigación en la London School of Economics, también en el centro de la Universidad del Sur de Dinamarca, donde analicé todo el tema de las políticas sociales del estado del el bienestar danés. Y después hace poco acabé el doctorado en el Instituto Universitario Europeo en Florencia, en Italia, con una beca del Estado español, donde básicamente me centré en analizar cómo la gente percibe sus oportunidades y cómo esto afecta al bienestar o a la felicidad de las personas, ¿no? Y ahora, recientemente, cuando acabé, eh, hubo un proyecto que el gobierno de Luxemburgo está haciendo que le está interesando mucho también cómo el COVID o la pandemia ha afectado al bienestar y a las desigualdades. Y entonces fue cuando con la universidad de allí pues me ofrecieron la posibilidad de venir aquí pues a hacer más investigación sobre todo este tema. Así que bueno, es lo que más me apasiona. También, bueno, había dado clases en la Universidad pues de Barcelona y en el Reino Unido y también ahora aquí. Y bueno, la verdad que es el tema que más me ha apasionado toda mi vida, ¿no? Y es lo que da un sentido, un propósito, ¿no? Mm. A mi vida, que es intentar, bueno, aportar humildemente un poco de evidencia empírica, ¿no? Pues para hacer que la gente tenga más oportunidades en el fondo para tener la vida que ellos puedan desear. Miren, Ben tiene un largo currículum y extenso y qué ganas de conversar horas contigo, Roger, porque nos encantaría que nos cuentes sobre todo tu conocimiento. Y yo creo que parte importante de esta conversa también se da porque tanto VILAP, yo incluido dentro de VILAP y tú tenemos un propósito común, ¿ya? Y lo interesante es que son desde miradas distintas y la complementariedad finalmente es lo que va nutriendo, ¿cierto?, el conocimiento de quienes nos escuchan y de nosotros también que estamos aquí conversando. Entonces, para partir la conversa, hoy día estamos en un contexto complejo a nivel global. Para los auditores y auditoras chilenas, estamos en un proceso súper fuerte de transición. No sé si estás al tanto de lo que ha estado ocurriendo en Chile. Tuvimos un estallido social hace poco tiempo.
cambios también en el mundo político, y hay harta incertidumbre también por el punto de vista social, económico. ¿Cómo ves tú lo que está ocurriendo en el mundo en general? Quizás desde tu mirada, desde la economía, desde las ciencias sociales, y cuáles son las variables principales que quizás han llamado la atención. Bien, bueno, Messi, gracias por esta pregunta. Yo creo que cuando estalló la crisis, la primera crisis, la de 2008, al menos en Europa, ya se vio que las variables como el bienestar subjetivo o las percepciones de las personas no se habían tenido muy en cuenta. Había un informe de Joseph Stiglitz que hizo para el presidente Sarkozy en Francia, donde él ya advirtió que si se hubieran tenido en cuenta cómo la gente percibía aquella crisis, los gobernantes habían podido ver que realmente se tenían que haber tomado medidas mucho más extensas para intentar frenar los efectos de la crisis. Por ejemplo, en el caso me acuerdo un estudio empírico que hablaba del caso de Suiza, que prácticamente no tuvo efectos de la crisis, pero sus ciudadanos todavía sentían que estaban en crisis, incluso cuando prácticamente no tuvieron ningún efecto en su economía. O sea, estamos hablando de una de las economías más potentes del mundo, ¿no? O sea, que imagínate los otros países. Cuando la crisis del COVID estalla, hay muchos gobiernos que por primera vez empiezan a tomarse un poco más en serio qué es tener en cuenta el bienestar de las personas, ¿no? Evidentemente, el COVID ha afectado en la salud mental y en el bienestar de muchas personas. Y por primera vez ya ha habido muchos gobiernos que han intentado complementar cuando toman alguna decisión, no solo sus políticas basándose estrictamente en el PIB, sino también con otras medidas de bienestar individual o felicidad o bienestar subjetivo. De hecho, cuando en 1955 Simon Kuznets, que fue el inventor del PIB, él mismo ya advirtió de que esa no era una medida perfecta y que mientras no pudiéramos medir el bienestar de una forma más directa, podíamos intentarlo medir de una forma más indirecta, que era el PIB. Y en eso es algo que si miramos a los tratados de la economía clásicos, ya no digo Marx, ¿no? Pero ya que estamos en el contexto chileno, donde siempre ha habido un debate muy fuerte, ¿no? Entre las políticas neoliberales que en teoría que se aplicaron durante el tiempo de la dictadura de Pinochet. Incluso si miramos a los clásicos como Adam Smith, ¿no? Él, por ejemplo, antes de escribir The Wealth of the Nations, ¿no? En 1976, si no me acuerdo mal, había escrito antes otro libro que era el Tratado de los Sentimientos Morales, donde él mismo hablaba, el propio Adam Smith hablaba que una sociedad que invierta en el comercio, pero que no proteja a los que más lo necesitan, no tiene sentido. Lo mismo después autores como Stuart Mill o como Jeremy Bentham hablaron de lo mismo. Es decir, que siempre ha habido un interés de los gobernantes y de los economistas para primordiar el bienestar. Lo que pasa es que hasta hace muy poco, hasta principios de los años 2000, que con el avance de la tecnología se ha podido medir el bienestar más directamente, no se había podido hacer. Pero siempre había habido un acuerdo que la justificación moral, en el fondo, del capitalismo era dar oportunidades a aquellos que más las necesitaban. Y por esto, ahora, con la crisis del COVID, cada vez se ha visto, bueno, que es más importante tener el bienestar, ¿no? Como una medida importante del progreso. Bueno, y si me permites, que me estoy enrollando mucho con esa primera pregunta, precisamente hace unas semanas entrevisté a Carol Graham, que es una de las investigadoras más importantes en el área, sobre todo ha trabajado por el Fondo Monetario Internacional y por muchos gobiernos en Latinoamérica.
ella me comentaba que cuando vio cómo había afectado, ¿no?, el tema de la pandemia y antes a los Estados Unidos, vio, por ejemplo, que los adultos de clase baja blancos estaban muriendo a tasas muy grandes, exponenciales, en comparación con los afroamericanos o con los latinos. Y ella me dijo, bueno, cuando vi que eso era así, primero pensaba que me había equivocado, pero tenía un colega en la oficina que se llamaba Angus Deaton, que fue premio Nobel. Y precisamente Angus Deaton se ve que había tenido los mejores, igual, los mismos resultados. Y ella me dijo, por ejemplo, si los gobernantes hubieran visto que esa gente, que es la que después votó por Trump, es la misma gente que después votó por el Brexit y por muchos populismos, es decir, es gente que en algún momento habían pensado que tenían oportunidades, ahora ven que por la conjuntura económica mundial, por la globalización, por la desindustrialización, ya no tienen oportunidades y se estaban muriendo de desesperanza. Y si el gobierno hubiera empezado a tener esas métricas de bienestar mucho más en serio, mucho más en consideración hace 20 años, posiblemente se hubieran podido evitar movimientos populistas bueno, y evidentemente, y mucho más importante, pues que esta gente no estuviera muriendo como hacen ahora de despair, ¿no? Como decía ella. Wow, tocaste tantos temas que voy a ver de cuál me engancho. Para quienes no sepan qué es el PIB, es el Producto Interno Bruto, que es una de las principales medidas de desarrollo que tienen los países, que es la producción del total del país dividido por el número de personas. Y Exacto. justamente ha generado harta discusión en el mundo completo, en el mundo entero, porque dicen, bueno, ¿por qué medimos nuestro desarrollo pensando que el desarrollo debería ser igual a nuestro bienestar? ¿Ya? Exacto. Y ahí es donde surgen estas inquietudes que Roger nos estuvo contando. Y hablaste de varios temas. Uno que hablaste de la percepción de las personas respecto de las crisis. Lo encontré muy interesante. Uh-huh. Y después tocaste el tema de la desesperanza. Uh-huh. Y ahí indudablemente lo crucé con Martin Seligman, que es fundador de Uh-huh. la psicología positiva, y que empezó con este tema de la psicología positiva y la felicidad con su laboratorio de desesperanza aprendida. Y ahí me gustaría hacer una pregunta que no sé si tiene respuesta, pero quizás es parte entretenida de la conversa, que es, ¿en qué medida, y quizás tiene que ver con los modelos económicos de los distintos países, estoy cruzando ideas, Uh-huh. ¿en qué medida nosotros percibimos o aprendimos a percibir de que hay una opción mejor? A lo mejor antes, desde el punto de vista de la desesperanza aprendida, eh, aprendíamos a convivir con ella y hoy día quizás con distintos modelos de desarrollo dijimos, es la misma percepción, pero le sumamos que ahora tengo una oportunidad mejor. Exacto. Eh, ¿Cómo lo ves en ese sentido? Bueno, hay dos grandes factores que la psicología social siempre ha mencionado. El primero es la cultura del país, que dentro de lo que podríamos definir como cultura, hay, por ejemplo, el modelo de Hofstede, que es el que ha analizado desde un punto de vista más serio, primeramente en las organizaciones más privadas, pero también se ha implementado pues, después su modelo en el mundo académico. Él siempre ha visto que la dimensión que era más importante, que eso también fue corroborado por Martin Seligman y después también por Diener, fue si un país es más individualista o más colectivista. Al Así es. principio, hace 300 años, la gran mayoría de países todos eran colectivistas. Y progresivamente, con la revolución industrial, con el alargamiento de la esperanza de vida, con el acceso a la educación universal y a la seguridad, todos los países cada vez más se han vuelto más individualistas, aunque hay algunos que, como Estados Unidos o como los más escandinavos, bueno, más que los escandinavos, sobre todo los anglosajones, que están muy disparados por lo que hace a los valores más individualistas. Y otros, como los latinoamericanos, como los mediterráneos o como los del sudeste asiático, que estamos más hacia el otro
hacia la otra, bueno, hacia el otro extremo, ¿no? Los países individualistas tienen un sesgo cognitivo general que es el que son demasiado optimistas a veces. No sé, por ejemplo, ¿por qué esa gente que son white working class, gente de clase trabajadora blanca de más de 50 están muriendo de desesperanza en Estados Unidos? Bueno, porque ellos siempre habían creído en el American Dream, ¿no? Siempre habían creído que era la tierra de las oportunidades. Mientras, como también me decía Carol Graham, la gente, los latinos y los afroamericanos, bueno, nunca se lo habían acabado de querer del todo, ¿no? Pero bueno, pero aún así compartir en cierto modo bueno, ese entendimiento cultural, ¿no? Mientras que si vas a países más mediterráneos, por ejemplo, en España, ¿no? Siempre tenemos un sesgo cultural mucho más pesimista. Por ejemplo, no sé si te gusta el fútbol. Más o menos. Yo soy, sé que te gusta el básquet igual que yo, pero bueno, yo por ejemplo soy del Barça, ¿no? Y el Barça, pues yo me acuerdo que, bueno, cuando vino Messi y Ronaldinho, no, pero antes, que tampoco teníamos un gran equipo, que tampoco estábamos tan mal, cuando íbamos ganando 5-0, esto es un ejemplo muy tonto, ¿no? Pero siempre decíamos, hostia, a ver si al final vamos a perder, ¿no? Era esa sensación de siempre ir a sufrir, hostia, no nos vamos a confiar que al final todo tal, ¿no? Bueno, evidentemente hay muchos factores climatológicos y muchos factores históricos que lo explican, pero sí que hay esa diferenciación entre países. El segundo elemento que es importante, según la psicología social, es el social background, el origen social. Normalmente, la gente de clases más bajas tiene un sesgo cognitivo que los hacen pues que se conformen normalmente con mucho menos de lo que podrían llegar, ¿no? Es decir, por ejemplo, hay estudios empíricos que dicen que cuando la gente de clase baja llega a la universidad, pues normalmente sienten el síndrome del el impostor o rinden mucho menos de lo que podrían. Por ejemplo, hubo un experimento fantástico que fue diseñado en la India, donde se le dijo a niños y niñas de diferentes castas que hicieron un ejercicio matemático y se dijo que era un ejercicio que era anónimo. Y más o menos todo el mundo puntuó igual. Ahora bien, cuando se abrió el telón y se dijo, bueno, ahora ya veis quiénes son y ahora vamos a hacer otro ejercicio, automáticamente los de clases más altas tuvieron una puntuación mucho más alta de lo que habían tenido al principio y los de clases más bajas también, mucho más bajas, ¿no? También otra cosa es que en tiempos de crisis son los de clase media, que eso es lo que también encontré en mis investigaciones, los que sufren más. En tiempos de crisis económicas, porque no tienen la seguridad de los de la clase alta, pero a la vez saben que tienen algo que perder. En fin, todo este cóctel, que es un poco difícil de hacer ahora un summary, es un poco el que explica que hay mucha gente bueno, que en definitiva muere bueno, se puede medir pues de despair, ¿no? O que también tenga percepciones diferentes sobre la movilidad social o donde quiera llegar a la vida. Oye, Roger, y vamos a ir así en la conversa, muy Sí, fluida y quizás no tan estructurada. Voy a volver a los países en general. sí. ¿Qué, qué, qué, qué has visto tú en los distintos países del mundo que a partir de estas reflexiones han generado algunas transformaciones? ¿Ya? Recuerdo, lo poco que sé, que Nueva Zelanda cambió su modelo de desarrollo basado en el PIB, ¿cierto? En el Producto Interno Bruto, Sí. hacia un modelo más relacionado al bienestar. No sé exactamente cuáles son los cambios, pero ahí hubo una reflexión y hubo un nuevo cambio en modelo de desarrollo. ¿Qué otros países o qué experiencias tú puedes destacar que sería interesante conocer? Mira, bueno, merci por esta pregunta porque creo que has dado en el clavo. El primer país que intentó hacer ese cambio de paradigma y que seguramente a los oyentes pues, les podrá sonar fue Bután.
fue Bután, que hace ya unos 20 años intentó, bueno, fue como un shock, ¿no? Intentó cambiar directamente la medida del progreso de la sociedad, ya no con el PIB, sino con una medida más de bienestar. Y me acuerdo, bueno, y sí que es verdad que recibió pues mucha atención y dio, bueno, abrió muchas puertas para ver que, bueno, hay ese otro paradigma en el cual podemos andar hacia ese nuevo paradigma, ¿no? Y sí que es verdad que, bueno, en el caso pues de Bután, yo de hecho estuve, cuando estaba en la London School of Economics, vino a presentar el director de la Oficina Estadística de Bután para explicar cómo medía pues la felicidad. Y bueno, y la verdad es que no estuve muy de acuerdo porque, porque básicamente lo medían en base a si rezabas mucho o no, ¿no? Es decir, que si rezas 3 veces al día eres más feliz que si no, en fin. Pero sí que es verdad que abrió la puerta, ¿no? Y después hubo países que cada vez se lo fueron tomando un poquito más en serio, pero quizá el que ha hecho un avance, como decías, más grande ha sido el gobierno de Jacinda Ardern en Nueva Zelanda. Y quizá ella ha sido la que ha puesto más sobre la mesa la importancia, ¿no? De cada vez írselo tomando más en serio. Históricamente, también es verdad que los países escandinavos siempre habían sido, bueno, no tan directamente lo habían mencionado, pero que sí que siempre habían Sí. apostado para unas políticas donde el bienestar o el estado del bienestar, como ellos decían, era bueno, uno de los ejes centrales de su contrato social. Por eso, independientemente de si gobiernan gobiernos más de izquierdas o derechas, liberales o conservadores, todos tienen un eje en común, que es que no se atreven a tocar el estado del bienestar. Y eso es interesante porque, por Mm. ejemplo, hace 2 semanas se publicaron los World Happiness Report con Jeffrey Sachs de la Universidad de Columbia y el profesor Deneve, que por cierto fue a su seminario allí en Oxford y es un tío fantástico. Y bueno, y siempre sale que los países escandinavos siempre son los países también con más altos índices de felicidad. Siempre, Mm. siempre salen en el top del mundo. Es decir, que sí que es verdad que cuando más inviertes, eso es lo que dice la evidencia empírica, cuando más inviertes en un mercado, bueno, en un sistema de mercado, pero que a la vez combina eso con un estado de el bienestar fuerte, al menos es lo que dice la evidencia empírica, no es que lo diga yo, siempre se ha demostrado que los países que los gobernantes alcanzan un nivel de bienestar bastante alto. Mm. Tuve la oportunidad, a propósito que hablaste de Bután, vino a Chile hace muchos años atrás el ministro de Felicidad de Bután. Oh, Y después vino el ministro de Trabajo. Y tengo unas fotos por ahí que parece que están perdidas con ambas personas. Se hacía esos años liderado por el Instituto del Bienestar, que no sé si está alguien escuchando del instituto, y organizaban el Encuentro de Felicidad. Y traían a grandes exponentes de afuera de este tema. Así que conozco, me acuerdo cuando presentaron estos 9 variables y cómo lo sí, medían, sí. etcétera. Así que, oye, y De hecho, bueno, sí, perdona, que también quería apuntar que de hecho uno de los exponentes fue Samu Chendi, que fue uno de los directores de allí. Y ahora, por ejemplo, estoy haciendo una enciclopedia sobre felicidad, y calidad de vida con una profesora alemana, con Hilke Brockman. Y él precisamente va a contribuir con una, bueno, con una entrada para explicar cómo han hecho o cómo decidieron hacer esa transición para medir la felicidad bueno, allí en Bután. sí, y curiosamente fue un monarca el que hizo el cambio, po. Sí, exacto. En ese caso específico fue bien positivo. Eh, Quizás para entrar en tierra derecha, ya que empezamos a hablar de los temas de políticas públicas, qué sé yo, estaría bueno que quienes nos están escuchando entendieran qué es la economía de la felicidad. Y me quiero enganchar de una pregunta que hicieron aquí en los comentarios. Dicen, ¿será que está relacionado la felicidad con la desigualdad? Y en qué medida? Porque en general me imagino estas respuestas no son blanco y negro, tienen hartas escalas de grises. Recuerdo el libro de Make Wiking, no sé si lo ubica, el director del Sí, Instituto de... lo conocí en Oxford, sí.
Ah, buenísimo. Y él tiene un libro muy bueno, hay dos, uno se llama Hygge, que se pronuncia en danés, y Like, que habla un poco de este tema, pero no me quiero adelantar porque tú eres el experto, así que te dejo la pregunta de ¿qué es la economía de la felicidad y cuál es el vínculo entre felicidad y desigualdad? Y ahí vamos generando alguna otra inquietud. Bueno, la economía de la felicidad, bueno, es una rama de las ciencias sociales, quizá más de la económica, que se centra en medir la relación entre el bienestar subjetivo o la felicidad con varias variables socioeconómicas. Evidentemente, la primera y la que más se ha medido es con el income, ¿no? Es con el ingreso. Y se fundó a partir de un artículo de Richard Esterlin, que es un profesor en la Universidad del Sur de California, que de hecho tiene 93 años, creo, y todavía está escribiendo. Está todavía en activo. Y en 1974 decidió hacer un análisis donde midió cuál era la relación entre el ingreso per cápita y los niveles de felicidad o bienestar subjetivo. Y vio que después de la Segunda Guerra Mundial, cuando el PIB por cápita iba creciendo, la felicidad, evidentemente, como era de esperar, también. Pero hubo un momento que se estancó, es decir, que el PIB por cápita se disparó y la felicidad se estancó. Y entonces eso es lo que creó lo que se conoce como la paradoja de Esterlin. Y vio que Mm, evidentemente esa relación era tanto como para individuos como también para países en general. Entonces, a partir de ahí hubo mucha discusión de, bueno, ¿es realmente cierto lo que ha dicho Esterlin? ¿Lo ha hecho correctamente o no? ¿No? Y a partir de allí hubo cada vez, un debate brutal sobre cuáles eran las variables que podían explicar por qué se producía esa paradoja. Entre ellas, el incremento de horas laborales, el estrés, la inseguridad en el mercado laboral, etc., 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 ¿no? Y es un debate que hasta el día de hoy, es fascinante porque él concluyó que efectivamente cuando los países crecen, evidentemente, pues la gente, las clases medias se empiezan a formar y por lo tanto la desigualdad dentro de los países empieza a crecer y eso hace que la gente se empiece a comparar. Es decir, que es el ingreso relativo el que hace con la desigualdad, el que hace que yo sea más o menos feliz. Pero después, por ejemplo, hubo en 2010 en Proceedings of National Academy, un journal muy importante, donde Daniel Kahneman y Angus Deaton, Daniel mm, Kahneman, que es el único premio Nobel en economía, que es psicólogo, y Angus psicólogo. Deaton, se juntaron para precisamente medir esa relación otra vez. Y descubrieron algo muy interesante, y es que más dinero te da más felicidad si la felicidad se mide con life evaluation, es decir, con qué grado de satisfacción tienes con tu vida, ¿no? Mientras que si lo mides de forma más hedónica, más cómo de feliz estás ahora, ¿no? Más dinero no te da más felicidad. Ellos dijeron, bueno, no sé, ¿tú qué piensas? ¿Por qué crees que cuando se mide de Life Evaluation hay un tope que es 75.000... Ah, no, perdona, cuando se mide de forma hedónica, al momento hay un tope que es 75.000 dólares al año y si es con la evaluación de tu vida, no hay límite. ¿Por qué dirías, por ejemplo? Lo que se me ocurre es, bueno, había escuchado y había leído brevemente respecto de que el aumento de los ingresos y la felicidad están alineados hasta cierto punto. Obviamente, si no tengo que comer, esos ingresos aumentan indiscutiblemente en mi bienestar. Sí. Yo tiendo a pensar que hasta cierto nivel, y tiene que ver con qué tipo de felicidad vamos a medir, ¿cierto? Una hedónica o una eudaimónica que está más relacionado al sentido, Ujú. que yo soy un apasionado más de la segunda. Eh,
y por eso me gusta tanto el propósito. Sí. Y en la medida que nos damos cuenta de que nuestra vida tiene sentido, de que nuestras relaciones son favorables, de que trabajamos a lo mejor en algo que nos apasiona, eh, la motivación extrínseca ligada más a tener más dinero, a más poder, más fama, más imagen, creo que se puede generar una transición, estoy hablando súper enredado, después redondeo, puede generar una transición de decir, mira, el aumento de ingreso me ayudó a satisfacer mis necesidades, quizás a comprarme mi primera vivienda, que obviamente es un orgullo para mí, pero después cuando ya me voy a comprar la casa en la playa, cosas que ocurren en Chile, la lancha o el no sé qué, o el departamento en Miami, qué sé yo, llega un momento donde al final es tener más por tener más, ¿ya? Y creo que eso, como decía Pepe Mujica, lleva a la vida sin sentido, porque al final tus problemas es cómo mantienes esos bienes más que ocuparte de las cosas importantes. Entonces, creo, no sé cuál es el punto medio de hasta dónde es, más allá del número que tú planteaste, pero creo que como dicen, el dinero ayuda para ciertas etapas de la vida. Por supuesto que si estoy enfermo y estoy en un sistema privado de salud, como sucede en Chile, y público, pero el público a veces no es tan bueno, de calidad, por supuesto que tener ese dinero me ayuda a bienestar porque tiene que ver con mi salud. Así que esa es mi perspectiva desde un ámbito muy personal, la verdad. Totalmente, bueno, y va en línea con lo que ellos también comentaron, ¿no? Ellos, de hecho, dijeron que cuando tú le mides desde una forma hedónica, tienes que estar haciendo muchas cosas al día para siempre ganar más dinero, ¿no? Por ejemplo, bueno, pero sí que es verdad que eso te permite comprar, entre comillas, más recuerdos, ¿no? Por ejemplo, vas de vacaciones y estás más centrado en hacer esa foto que demuestre que, pues, que tienes un estatus alto y ahí en Instagram y tal, y quizá en el momento no te lo estás pasando muy bien, ¿no? Pero sí que es verdad que cuando la pones en Instagram y la gente ve, wow, mira a dónde estaba, que tú después cuando evalúas tu vida dices, ostras, pude ir a hacer ese viaje, a estar allí, y eso es verdad que la gente de más alto poder adquisitivo puede comprar ese estilo pues, de vida más exuberante, que en el fondo cuando lo recuerdan, que eso también es otro factor muy importante que Kahneman lo hablaba del poder de los sesgos cognitivos, que una cosa es la felicidad también en el momento y la otra es la felicidad recordada, que eso es Mm. diferente. Por eso la evaluación de la vida es algo que normalmente es más recordado. Entonces eso te permite también comprar más recuerdos más exuberantes y eso es lo que hace que más dinero en el fondo te haga más feliz, ¿no? Por ejemplo, ahora he hecho un análisis hace poco, ¿no? Con la juventud en Luxemburgo. Luxemburgo, para ponerte también en contexto, ¿no? Es el país con la renta per cápita más alta del mundo, juntamente con, no sé si con Dubái, bueno, ahora no me acuerdo, y a la vez lo hemos hecho para la gente joven durante la pandemia. Y precisamente fueron la gente joven de las clases más ricas los los que sufrieron más esa crisis del COVID. Porque no en términos económicos, pero precisamente porque su estilo de vida fue al final Mm. mucho más limitado, que también va en línea con otras investigaciones que se han hecho ahora, ¿no? Y bueno, y precisamente por eso ese debate siempre ha tenido bueno, mucha discusión, ¿no? Porque hay gente que dice, no, al final, cuando más pasta tienes, más feliz eres y por lo tanto el PIB continúa siendo la gran medida. Pero en el fondo, cuando también tenemos en cuenta otras variables, como las que tú decías, ¿no? De Martin Seligman, el PERM approach, ¿no? Positive Mm. Emotions, el flow, ¿no? Mm. El Mm. meaning and purpose in life y los accomplishments, cada vez más vemos que una vez ya tienes un cierto nivel de felicidad, más dinero no te da más felicidad. Oye, Roger, aquí en Chile hay una discusión estos días porque hay todo un proceso de escribir esta nueva constitución.
¿ya? Que a partir de este estallido social se generó un plebiscito para saber si las personas en Chile querían una nueva constitución. Fue elegido ampliamente el sí, el apruebo, como se dice, 84%, si no me equivoco. Y hoy día hay mucha discusión respecto de cuál es nuestro nuevo modelo económico, cuál es el Mm. modelo económico que deberíamos tener. Hay algunos que piensan que no debería cambiar, por supuesto. Siempre hay los que quieren permanecer en la misma línea. Hay algunos que dicen que debería ser un estudio de un modelo de subsidiariedad que se parece mucho al que tenían. Otros que dicen que debe ser un estado de bienestar. Otros dicen que tiene que ser un estado social. Ujú. Y obviamente discusiones de izquierdas y derechas, liberales y conservadores, como decías tú. Por supuesto que aquí no hay una respuesta correcta, va a depender del economista que le preguntemos, pero en esta lógica de aumentar el bienestar o la felicidad de los habitantes de una sociedad, ¿qué es lo que dice la evidencia o quizás tu opinión personal? ¿Qué modelo económico favorece más a eso? Bueno, como he dicho antes, toda la evidencia empírica que se ha reunido hasta el momento siempre indica que los países escandinavos son los que siempre alcanzan cuotas más altas de bienestar. Eso significa, pero claro, pero también para eso es necesario que no haya corrupción, que haya un consenso social donde realmente la gente crea en ese país y realmente, aunque pueda robar, no robe, ¿no? Y eso, claro, Mm. en muchos países más latinos es más complicado, ¿no? Pero sí que es verdad que conforme siempre se ha ido andando más caminando más hacia modelos más de estado del bienestar, donde la gente pueda percibir que puede hacer aquello que le gustaría en la vida y que siempre pues va a tener, ¿no? Un safety net, ¿no? Que eso no significa que siempre que siempre vayas a tener segundas oportunidades, pero que sí, que si fallas, que no vas a caer en el olvido y bueno, y que vas a caer en la desesperación, ¿no? Ese es un punto desde las políticas públicas. Por lo que hace también al sector privado, también cada vez más hay más evidencia empírica, sobre todo ahora en el COVID, creo que nos lo ha mostrado, que indica que también tenemos que cambiar básicamente cómo hemos estructurado el mundo laboral. Por ejemplo, hace 100 años, precisamente en Barcelona, se estableció el 8-8-8, ¿no? Es decir, el trabajar 8 horas para descansar y 8 horas bueno, Ocio. sí, para el ocio. Y ahora ya cada vez hay más y más países, algunos de los que has mencionado, como el gobierno de Jacinda Ardern en Nueva Zelanda, pero también en Islandia, también Finlandia creo que también, que ya están apostando para cada vez más recortar la jornada laboral y que en vez de trabajar 7 días, que solo que se trabaje, perdona, 5 días, que solo que se trabaje 4, y que en vez de trabajar 8 horas, que se trabajen 6. Por ejemplo, hoy precisamente he visto un tuit de la Comisión Europea donde hacía una encuesta por Twitter donde precisamente estaba preguntando esto. Es decir, que cada vez más, independientemente del signo de cualquier gobierno, y por eso creo que es una ciencia que es fantástica, ¿no? Porque da igual si eres liberal o conservador, de izquierdas o de derechas, si tú sabes que realmente toda la evidencia apunta que si haces ese tipo pues, de políticas vas a tener niveles más altos de bienestar, eso es algo que crea muchos consensos, ¿no? Y bueno, y creo que poco a poco, ¿no? Así como se hizo hace 100 años, ¿no? Y ahora es un consenso que es general en todo el mundo, pues de que el sábado y el domingo tengas fiesta, pues ahora también se está yendo hacia esos nuevos consensos, como también el hecho de trabajar desde casa, ¿no? Hasta Mm. hace poco tenías que ir a la oficina sí o sí, ¿no? Porque el jefe te tenía que mirar que hicieras bien pues, tu trabajo. Y ahora se está viendo Mm. que no solamente en términos de bienestar para el empleador y para el empleado, sino también para la sostenibilidad del planeta, es mucho mejor que no siempre Mm. se tenga que trabajar desde la oficina. Al igual que también, como dice Simón Sinek, y acabo con esto, Mm. que es la figura del el líder, ¿no? En una empresa, Mm. el que tiene que manejar a los trabajadores
que en el fondo lo que se tiene que hacer es hacer sentir bien a los trabajadores y que no simplemente estar siempre supervisándolos sin mirar su nivel más humano. Y en eso creo que Vilap, por ejemplo, está haciendo un gran esfuerzo para, al menos en Chile y también en Latinoamérica, aportar ese enfoque, ¿no? Para ver que otros modelos, no solo en el mundo público, sino también en el mundo privado, sean posibles. Sí, sin duda. Dado que tocaste ese punto, voy a hacer un paréntesis para decirte que estamos muy emocionados por el impacto que ha tenido el lanzamiento del Club de la Felicidad. Hicimos el lanzamiento de este Club de la Felicidad, que es una red colaborativa de organizaciones para promover el bienestar en las empresas. Y estamos, hay mucho entusiasmo dando vuelta. Lo notamos, gente que quiere hablar con nosotros, que quiere sumarse, etcétera. Así que para Elisa, que preguntaba anteriormente, bueno, ¿qué tipos de políticas se pueden generar para crear países más felices? Bueno, acá hay una desde el mundo de las empresas, ¿cierto? De recortar la jornada laboral y también aportar en la cultura, ¿cierto? Para promover prácticas para mayor felicidad y bienestar de sus colaboradores. Ahora, te quiero preguntar También algo hay, ya. Sí, si me permites, también Christian sí. Felberg fue uno de los primeros que hizo un movimiento que se llamaba la economía del bien común y se centraba que en vez de que las empresas tengan un balance, ¿no? Como activo y pasivo, ¿no? Que también que tengan un balance enfocado al bienestar de los trabajadores, ¿no? Y él también, pues, por ejemplo, esto sería otro ejemplo. Es decir, cada vez cuando haya más empresas que se comprometan con ese cambio de paradigma y que también es ecológicamente sostenible, yo creo que es algo que todo el mundo va a estar de acuerdo. Lo que hace falta es empezarlo a poner en práctica como estáis haciendo, ¿no? Y eso es lo que va a generar que más y más gente se vaya uniendo. De todas maneras. Volviendo al tema del modelo económico, tu respuesta tenía que ver, ¿cierto?, con lo que se ha visto empíricamente, que los países escandinavos, ¿cierto?, tienen un modelo que al parecer funciona respecto de generar mayor bienestar a sus ciudadanos. Ahora, la pregunta es, y eso es una duda muy personal que también tengo, es cuál es el camino a llegar hacia allá. En el sentido de que se aplican políticas de, por ejemplo, un país subdesarrollado o en vías de desarrollo como Chile, ¿se aplican las mismas políticas de bienestar ahora y se va creciendo en ese camino o son políticas que primero se busca tener el desarrollo y después irlas transicionando hacia un estado de bienestar? Bueno, Esa es algo que una inquietud personal incluso que tengo hace mucho tiempo que me encantaría que me dieras tu punto de vista. wow, eso es una pregunta de alta política. Bueno, aquí hay muchísimos factores a tener en cuenta, ¿no? Evidentemente. Por ejemplo, muchos países en Latinoamérica que a principios de los 2000 sí que empezaron a tener políticas más de sacar de la pobreza a mucha gente, como el gobierno de Lula o de Dilma o como el gobierno de Mujica. Sí que es verdad que eso sería el primer paso, que es sacar de la extrema pobreza con políticas más redistributivas a toda esa gente. Después intentar captar, en mi humilde opinión, inversión internacional para que inviertan en crear empresa. Y a partir de ahí, hacer un sistema redistributivo donde las empresas no se vayan, sino que se queden, que paguen los impuestos y eso hará que poco a poco que la gente vaya viendo que crea un progreso social que hará que la gente confíe en el Estado. Pero claro, evidentemente eso es un proceso que no se hace de un día para otro y que no es nada fácil. Pero es un poco de ir haciendo esta transición, porque cuando hay desigualdad tan extrema, eso al final también crea que a la vez pues que haya cada vez más disturbios y más pobreza al final, ¿no? Pero cuando se crece y hay desigualdad, pero se ve que se va invirtiendo en que los que menos tienen, ¿no? Volvemos otra vez a lo que decía Adam Smith y los clásicos, ¿no? El, la justificación moral del el capitalismo es dar oportunidades a aquellos que más las necesitan. Cuando siempre se haga eso, al final yo creo que se va a poder andar hacia
hacia un estado con más altos niveles de bienestar. Que no quiere decir, evidentemente, un estado comunista, no es igualdad de resultados, siempre estamos hablando de igualdad de oportunidades. Pero evidentemente aquí ya me estoy saliendo de mi persona como académico y ya es mi punto de vista más personal político, ¿eh? Yo, como académico, yo solo lo que quiero es decir qué es lo que dice la evidencia empírica, hacer un análisis lo más objetivo posible y interpretarlo. Es decir, yo me quiero sacar de en medio. Pero es verdad que hasta el momento sí que se ha visto, como dicen los World Happiness Reports, que cuando más andas hacia esos, hacia ese tipo de sistemas, más niveles de bienestar puedes llegar a conseguir. Mm. Y tú hablaste, mencionaste muy por encima el tema de la cultura, de que no haya, que si se puede robar, las personas no roban en este tipo de países. Yo creo que en Latinoamérica, con distintas dimensiones, está la de esa aproximación de, ¿cómo lo digo sin ser grosero? Como engañar al sistema. Cuando tú engañas al sistema y tienes un privilegio personal, es como, incluso te pueden aplaudir. Mira, me caí al banco. No sé qué. En unos países más que en otros, ¿ah? Pero Sí. está esa cuestión cultural de, de, de que como no tengo la retribución de un Estado, yo puedo inconscientemente sacar venganza a mi manera, ¿ya? Y desde el punto de vista de la psicología social, y me imagino que está muy relacionado a la economía de la felicidad, ¿qué políticas públicas ayudan a los países a ir construyendo, ¿cierto?, una cultura idónea para que después los estados de bienestar funcionen bien? Seguridad jurídica, es decir, que se cumpla la ley y después yo diría que la educación. Esas son, en mi opinión, las grandes claves. Es decir, hasta que no se cambie lo que decíamos antes, ¿no? De los niños en la India, en ese experimento, ¿no? Si ya naces con la concepción que ya eres de una clase que no vas a tener oportunidades, es mucho más fácil que al final pues decidas entrar a robar o a saltarte la ley o lo que sea, porque ya sabes que ya no tienes oportunidades. Cuando empiezas a ver que sí que las tienes, entonces es cuando empiezas a apostar por el sistema y quieres creer en ese sistema, ¿no? Por ejemplo, hice una estancia de investigación allí en Pensilvania, en Estados Unidos, y me acuerdo que, bueno, vi que en una universidad pública, y me acuerdo que era la primera generación donde muchos afroamericanos habían podido ir a la universidad, ¿no? Y aunque pagaban mucho y aunque evidentemente se estaban endeudando mucho, sí que es verdad que les veías orgullosos y les veías que creían querer en el sistema, ¿no? Mientras que otros, como te comentaba, muchos de esos de clase trabajadora, blancos, que antes sin prácticamente educarse podían trabajar, ahora al ver que ya no tenían ninguna oportunidad, ya apostaban por opciones más radicales y más populistas, ¿no? Que en el fondo estaban al borde de la ley, ¿no? Y eso es algo que también es un reflejo, yo creo, de lo que podemos aprender Mm. sobre todo este tema y hacia dónde quizás deberíamos enfocar todos los esfuerzos. Mm. Oye, qué apasionante el tema, ¿eh? Y complejo a la vez. Tiene Sí, infinitas variables. totalmente, Eh, y, totalmente. y- y quizás para salirnos un poco de las grandes ligas, ¿cierto? De los temas más macro, eh, ¿cómo podríamos transmitirle a las personas en qué afectan estas políticas públicas pro felicidad y bienestar en su día a día, en su cotidianidad? Yo me levanto, voy a no sé dónde, gracias a esta política, como que me gustaría hacer ese ejercicio contigo y para que lo podamos visualizar en nuestro Uf. día a día. Bueno, también es una gran pregunta, wow. No me, no me había preparado en ningún momento, ¿no? Para una pregunta así, porque realmente sería una pregunta. O sea, lo que sería interesante sería hacer un experimento con una persona que viva en un sistema que no tenga esa prioridad
la misma persona, ¿no? Con una persona que sí que las tenga, ¿no? Yo creo que básicamente pues sería, no sé, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Juguemos, juguemos. Una joven adolescente que quiere ir bueno, pues que quiere una oportunidad para estudiar lo que realmente le apasiona y que sabe que el gobierno sí que le da esa oportunidad para estudiar lo que le apasiona, que hay seguridad en las calles, que puede volver tranquila a casa, que una vez está ganando su primer salario, sabe bueno, que tiene que pagar impuestos y los quiere pagar y que bueno, y que cuando va a trabajar a una empresa, que sí que se centra también en hacer también mejores a los otros y no siempre en intentar saltar de una empresa a otra para ir a buscar más incremento económico, ¿no? Más ingresos. Un poco es un cambio de paradigma en el mundo privado, en el mundo público, pero sobre todo en el mundo también personal, individual. Y yo creo que ya se está viendo. De hecho, el valor que tiene el trabajo, que es quizá uno de los componentes más importantes, ¿no? para la identidad personal, como decía María Jajonda y Freire en su teoría de la deprivación en los 80, ellos vieron que en el fondo, el valor que la gente le daba a su trabajo para su felicidad se ha mantenido estable a lo largo del tiempo. Pero sí que es verdad que cada vez más hay una tendencia a querer incluir un elemento social en el trabajo. Es decir, que cada vez más la gente va viendo que si realmente quiere tener un sentido para su vida, solo lo tiene si lo que hace, si el trabajo que hace realmente tiene un impacto social, ¿no? Y eso es lo que hace que yo creo que sí que se está viendo un cambio en ese sentido y que cada vez más vayamos hacia ese nuevo paradigma. Cada país y cada uno, ¿no? A su forma, pero sí que yo estoy seguro que si tenemos esa conversación en 100 años, vamos a ver un cambio bastante contundente en este sentido. Buenísimo, me encantó. Me encantó terminar de esta manera ligando muchas veces a los ciudadanos les pasa que las conversaciones de economistas la encuentran tan lejana a su día a día y ahí un poco la pregunta, ¿ya? Y están tan relacionadas en cómo vivimos que no nos damos cuenta a veces. Totalmente. Así que, oye Roger, lamentablemente se nos está acabando el tiempo, así que quiero aprovechar estos 5 minutos que nos quedan primero para darte las gracias por tu tiempo, sé que eres una persona muy ocupada. Es un privilegio para mí y para todos los chilenos y chilenas que nos están escuchando, tu generosidad con tu conocimiento y creo que esto va a generar harta resonancia después cuando lo dejemos guardado y lo enviemos por ahí, porque son cosas que tenemos que enterarnos, sobre todo en Chile que estamos viendo un proceso de transición que probablemente nos va a afectar en los 30 años que siguen de nuestras vidas. Así que es importante informarse para entender un poco qué políticas nos afectan y cuáles no. Así que te doy un par de minutos para que te despidas. No sé si quieres entregar algún mensaje de alguna actividad que estés haciendo. También es el espacio para que lo hagas si es que así lo deseas. No, solo quería darte las gracias a ti y también a tu equipo por haberme invitado, para haber podido tener esa charla, que creo que eso es en el fondo algo que es muy importante porque al final los académicos al final solo acabamos hablando entre nosotros y para nosotros y creo que es importante también hacer una labor pues, de empezar a hablar un poco entre todos, ¿no? Desde el mundo privado, el mundo académico, el mundo de las políticas públicas y creo que en ese ejercicio aquí es donde vamos a empezar a entendernos y a poder llegar a consensos más grandes. Así que solo decirte que, bueno, que me encantó todo lo que estáis haciendo en Bilab, que ha sido un placer y que, bueno, que espero que podamos hacer muchas más colaboraciones y que estoy también a vuestra disposición para cualquier otra cosa y encantado de volver a presentar otros resultados o otra evidencia empírica en el futuro.
Buenísimo. Les quiero contar que en el lanzamiento del Club de la Felicidad, Roger va a ser uno de nuestros expertos en la ciencia de la felicidad desde la economía. Así que estamos muy contentos de que seas parte de los expertos que están detrás de este club y que no somos nada si es que no fuera por ti y por las demás personas. Así que ya estamos generando un camino de colaboración y vamos a tener otros espacios para las empresas también para transmitir todo tu conocimiento y ojalá desde ahí generar el impacto que todos deseamos, que es este propósito en común que tenemos. Seguro que sí. Bien, muchas gracias a todos y todas por escucharnos. El live va a quedar grabado y guardado en nuestro Instagram, así que vamos a ocuparnos prontamente de difundirlo para que todos tengan la oportunidad de escucharlo. Muchas gracias. Saludos por allá, Roger, Hasta pronto. y nos vemos pronto. Chao, chao. Chao.